Bienvenidas una vez más a esto que es Cautivante Podcast, un viernes más de la semana para conversar, aprender juntas. Yo no sé si nos estás escuchando ahorita en tu carro, lavando los platos, en el gym, yo no sé, caminando, yo no sé, pero qué gusto estar juntas una vez más en este podcast. Gracias por escucharnos, chicas, y gracias por ser parte de esta bonita comunidad. Y estoy feliz porque estamos con otra conversación con nuestra doctora, maestra de la Biblia, Lidia, líder en Cautivante, líder en colectivo. Gracias, Lidia, por una vez más estar aquí con nosotros. Y bueno, ya te conocieron algunas en el episodio pasado, ¿no? Hablamos acerca de Débora, que fue una de las mujeres que estamos estudiando ahorita en esta temporada de estudio bíblico con Cautivante, que es todo nuestro grupo de mujeres aquí en La Fuente. Y dije, Lidia, tenemos que conversar acerca de Débora, ¿no? Y porque, wow, es una mujer impresionante. Espero que puedas escuchar el episodio pasado y que te inspire a levantarte como una madre espiritual, ¿verdad? Con la fortaleza que esta mujer tenía. Pero, o sea, yo quería conversar porque fue un temazo que se dio en Cautivante, en el estudio bíblico. Por si acaso, si eres de aquí de Tepic, vente, ¿verdad? Nuestros estudios bíblicos. Y si no, vamos a tenerlo, ¿verdad? Habíamos hablado una idea de Zoom. Hay una inquietud ya en el corazón. Ahí, aquí lo que tú digas. Que es Dios, así que a ver, más adelante. Se va a armar. Pero también quiero que te conozcan. O sea, hablaste un poquito de tu vida en el primer episodio. Y por favor, bueno, episodio pasado, pueden correr y escucharlo. Pero yo quiero hablar, que te conozcan más, ¿no? Las que nos están viendo, yo creo que ya en YouTube ya la están viendo aquí a Lidia, ¿verdad? Pero Lidia, eres una mujer impresionante. Yo sé que te lo dije en la conversación pasada, pero en verdad te admiro mucho. Admiro tu devoción al Señor. Admiro, o sea, eres mamá, eres médico, estás aquí full domingos apoyando, miércoles, estás con los estudios bíblicos, aparte, pues, o sea, tienes cachorros, ¿no? ¿Qué tienes, cachorros? Sí, tengo un gatito y dos perritos. Sí. O sea, casa, tienes todo, ¿no? Y todas pueden verte ahorita, te escucharon, o sea, con sabiduría el episodio pasado, te escuchan ahorita alegre, pero yo sé tu historia y yo sé lo que Dios ha hecho en ti. Y quise hablar primero de Débora porque me gustó y disfruté mucho escucharte dando el estudio bíblico con esa seguridad, con esa autoridad que Dios da, pero te vi con un gozo haciéndolo y en verdad hablando de un corazón que dice, el Señor me ha levantado a mí, ¿verdad? O sea, puede hacerlo contigo. Sí. La revelación del amor de Dios, la revelación de su compañía hasta en mí lo puede hacer contigo. Y por eso quise primero que te conocieran un poco ese lado de, wow, ¿quién es Lidia ahorita, no? Sí. Pero, ¿quién era Lidia antes? Quiero hablar de eso. ¿De dónde Dios te sacó? Y tú lo compartiste en la conversación pasada donde dijiste, el Señor me sacó de un pozo. Sí. Entonces, me encantaría que pudiéramos platicar un poco acerca de tu vida. Platicaste un poco de cómo llegaste a Cristo, ¿no? Pero sí, tienes una historia impresionante, tienes un testimonio bien poderoso, y sé, Lidia, que hay muchas mujeres que nos escuchan que pasaron por esto, ¿verdad? Y vamos a hablar ahorita acerca de divorcio, ¿verdad? Sé que es un tema bien fuerte. Eres mamá soltera, ¿verdad? Increíble mamá. O sea, yo te veo con tu hijo y Dios mío, eres increíble. Y sé que hay muchas mujeres que pasaron por eso, pero aún no lo han superado. Sé que hay muchas mujeres que están ahí pasándolo y no ven una luz de esperanza. No ven, no, está nublado ahorita su vista y se entiende, están pasando por algo muy fuerte. Pero me encantaría que puedas contarnos un poco más. Igual si quieres hablar un poquito más de lo que hablaste en el episodio pasado, está bien, por si alguien no lo ha escuchado. ¿Quién es Lidia Tiznado? Pues soy Lidia Tiznado, soy médico, tengo 41 años, soy mamá. Hice el diplomado en estudios bíblicos aquí en La Fuente Ministerios. Ahí me enamoré de la palabra. Pero también ahí conocí al corazón del Padre, aun cuando desde antes ya Él me estaba, yo la verdad lo describo así, me estaba cortejando Dios. Porque fue como poco a poco, y yo nada más dejándome llevar, ¿no? Y ahí fue en ese proceso
de conocer, y ya en el instituto entender un poco más sobre su carácter, sobre su propósito, sobre un llamado también. Y después, ahorita estoy estudiando teología, ya llevo 2 años, ya casi voy a terminar. Wow, qué padre. Y pues la verdad sí, para mí la fuente en ese momento fue mi refugio, es mi refugio todavía. Claro. Yo sí me tomo literal, bienvenido a casa, para mí sí es mi casa. Sí. Para mí sí es mi familia, y como en todas las familias, nadie somos perfectos. De hecho, obviamente, de hecho. Pero amas de todas maneras a tu familia, aún y con todo, ¿no? Y también el aprender el corazón del Padre en cuanto al propósito de la iglesia, y es algo que se ha sembrado en mi corazón, ¿no? Pero ha sido un proceso, no fue así al principio, ahora sí que no, la Lidia llegó aquí creyendo en un Dios que no hablaba, llegó en un Dios que, sí, la Biblia, pero ahí la Biblia no la entiendo, no, qué aburrido, ¿de qué me están hablando aquí, no? Y pero también agradezco la situación en la que llegué, porque yo creo que eso fue lo que abrió la puerta para que él pudiera entrar. Porque realmente a mis 35 años yo ya era autosuficiente. Entonces, y quiero tocarlo porque hoy vivimos en una temporada en donde la autosuficiencia es lo mejor como mujer, ¿no? O sea, ser autosuficiente. Desafortunadamente caemos en ser tan autosuficientes como para creer que no necesitamos a nadie, y mucho menos de Dios. Wow, entonces creo que esa autosuficiencia de, sí, médico, sí, profesionista, mi propio consultorio, sí, un nivel económico no alto, pero pues puedo vivir bien. Sí, tengo donde vivir, sí, mi matrimonio perfecto, entre comillas, y sí, tengo un hijo, ¿En qué momento cabía Dios ahí? No cabía. Entonces, también sé que el matrimonio fracasó, no es nada más por una infidelidad. Fracasó también porque yo también tuve que ver, ¿no?, en una conducta de autosuficiencia. Sí, es decir, mi autosuficiencia fue incluso hasta con la pareja, ¿no?, en el matrimonio, y que eso generó heridas mutuas, ¿no? Y que eso conllevó a algo más, ¿no? Ya ahora sí que yo puedo tomar en la mano de lo que fui responsable y he sido responsable, pero sé también que hay parte que no me toca. Claro. Y que esas las he sanado también, ¿no? Pero que ha sido con la mano de Dios. También en esa parte es entender lo que te dice la Biblia, de que cuando construyes sobre la arena, cuando construyes sobre lo superfluo. Y no se me olvida que ese amigo que me invitó a la iglesia, como lo comenté la vez pasada, mis amigos, ellos son mis padrinos espirituales, así les digo. Ellos, eso fue lo que ellos me dijeron. Bueno, él sobre todo. Dice, es que la verdad, su relación estaba construida sobre la arena. Y nada más estaba ahí esperando que pasara una tormenta para que todo se derrumbara. Y la verdad me dolió en ese momento, porque yo en ese momento era como esa necesidad de querer repararlo todo. Yo, la autosuficiente, yo quería, yo tengo que hacer algo. Díganme qué tengo que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, como me han dicho toda la vida. Así somos todas. ¿No? Y para repararlo. Pero ahí viene esa frustración. Entonces, de darte cuenta que no estaba en mis manos. De darte cuenta que ya no dependía tanto de mí, que sí, yo podía hacer, pero que ya no dependía tanto de mi lado nada más. Entonces, y en ese tiempo viene una depresión fuerte. ¿Por qué? Porque la depresión vino ante la impotencia, ante la frustración, ante que todo lo que yo quería se estaba saliendo de control. También en revelar ante mi mirada de que todo lo que yo le había dado importancia, lo que de verdad estaba valiendo la pena, se estaba yendo al carajo. O sea que mi familia. Sí, o sea, sí, yo le daba importancia a mi trabajo, sí. Mucho más de lo que de lo que no debía haberle dado. También en prepararme, en seguir estudiando, en seguirme capacitando.
y hasta en renegar de cierta manera de la maternidad también por lo que me quitaba de tiempo, ¿sí? Sí. Y eso solo era una inmadurez de mi parte, ¿no? Yeah. Entonces sí te puedo decir que sí hubo una parte del otro lado que tal vez esa parte dolió muchísimo, pero también tengo que ser honesta en que también fue de una parte mía, ¿no? Y que eso yo creo que ante el caos, al verlo suceder, fue como, sí caí en un momento en donde creí que era mi culpa, en donde sí me eché la culpa, y que cuando de esas veces, hoy entiendo que también el enemigo, ¿no? El enemigo solo viene a robar, matar y destruir, y es cierto. Sí. O sea, solo viene a sembrarte mentiras en la mente. A sembrarte mentiras de que, ¿ves? Por haber sido así. ¿Ves? Es que tú también eres bien sangrona. ¿Ves? Que tú también. Porque sí, la Lidia de antes era, la Lidia humana, era orgullosa, arrogante también, egocentrista también, y de cierta manera esa arrogancia ofensiva también, ¿no? Entonces y que esa ofensiva era justificada con honestidad, ¿no? Y lo escucho mucho, de que es que es la verdad. Es que soy honesta, pero la honestidad no está peleada con cuidar tus palabras, no está peleada en ser empático y en no ser ofensivo, ¿no? Sí. La Lidia de antes no era así. ¿En serio? O sea, sin filtro. ¿Por qué crees que comenté en Débora? O sea, me cuesta todavía dar palabras de afirmación porque en mi humanidad se desarrolló otra cosa, ¿no? O sea, más como ver lo que no estás haciendo bien sin ser asertiva en lo que sí estás haciendo bien. O sea, estarme fijando en lo que no tengo en lugar de dar agradecimiento en lo que sí tengo. Estarte enfocando en lo que te hace falta en lugar de valorar, amar y cuidar lo que tienes ahora y en día, ¿no? Y también entendí que como no construimos sobre la roca, entonces el orden tampoco fue conforme el diseño de Dios. Por lo cual, pues obviamente esto colapsa. Cuando todo colapsa, entonces yo ahí cuando sentí que como que me fueron y me aventaron al pozo. Y te voy a decir la verdad, yo sentí que ellos me aventaron al pozo, ¿no? O sea, así era mi emoción, así era mi dolor, así era mi enojo. Y ese momento era como, quiero que se repare, pero quiero venganza. Casi. Ajá, y no venganza de yo hacer. Sí, y así como los hijos del rayo, así tal cual. Que les caiga un rayo, señora. Sí, ¿no? Pero cuando pasé por depresión, la verdad, sí me asusté de mis pensamientos, porque sí tuve pensamientos suicidas en varias ocasiones. Y fue doloroso darme cuenta que ni mi hijo era suficiente para yo sentirme bien, para yo querer salir adelante, para no querer sentir las ganas de morir. Y ahí fue donde dije, necesito ayuda. O sea, ocupo que alguien me salve. Ocupo que alguien me ayude, no sé qué hacer. La Lidia es autosuficiente. Hoy no es autosuficiente. Y yo quiero repararlo, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Entonces, pues ahí sí tuve que ir a terapia porque de verdad ya habían sido varios pensamientos y yo sabía que si eso seguía, iba a ir a la acción. Entonces sí fue como esa alerta, pero otra vez, hoy sé que fue Dios cuidándome, metiendo como una conciencia, decir, hey, no estás bien, busca ayuda. No, o sea, yo sé que era Dios diciendo en mi mente, hey, busca ayuda. No, y en el momento no estaba abierta para algo espiritual, porque no. Pero cuando ya empecé en el proceso de la terapia, también mis amigos espirituales orando por mí, mandándome devocionales. Yo empecé a leer la Biblia con los devocionales de YouVersion. Bueno, y son buenísimos. Y son buenísimos porque comienzo. A mí me dio como una guía de entendimiento a lo que a mí me daba, es que ni le entiendo nada. Y pues yo vengo de una familia católica, entonces eso pasó van a ser ya 6 años, tenía 35 años, por lo tanto yo tenía costumbres católicas, entonces yo me acuerdo que mi mamá me mandaba oraciones repetitivas,
Y pues sí les hacía en mi desesperación, pero era como, pero no veo nada suceder. Porque yo quería que ya. O sea, dentro de mi forma de ser también estaba la impaciencia y la resolución. O sea, quiero que todo suceda y quiero hacer y que díganme más, esto no está funcionando. Sí. Pero Dios empezó a hablarme en la Biblia, aun cuando yo no sabía que me estaba hablando en la Biblia, en los devocionales, ¿no? Y cuando mi amigo me invita a que viniera y conociera y que dije, y como era, te digo, a como era como, y si no te gusta, pues no vas, ¿no? O sea, conociéndome, cuidó cómo decir las palabras. De no, es que tú necesitas de Dios. Jamás hubo un juicio. Wow. Lo único que sí me dijo y que sí sentí que me dolió fue que construimos sobre la arena, pero no entendía a qué se refería. O sea, no tal cual a lo que hoy te puedo decir es cierto. Construimos toda mi vida fue construida sobre la arena. Entonces, híjole, ya nada más faltaba algo que un empujoncito para que todo se derrumbara, sinceramente. Entonces, cuando yo llego aquí, yo sé que fue el Espíritu Santo, o sea, en la alabanza. 100%. Yo sé que el Espíritu Santo como reconfortándome, diciendo, paciencia, paciencia, todo va a estar, todo va a estar bien. Porque yo ocupaba que alguien me dijera eso, todo va a estar bien. Y también agradezco a la gente que tuve alrededor, como ellos, tengo una amiga que es pastora también, es Sol Montes, de hecho, que también tiene una iglesia aquí en Jalisco, pero ella coincidió que en el momento de mi mayor desesperación, ella va a consulta y yo sé que fue Dios, ¿no? O sea, como ese medio en el cual yo me acuerdo que ella me dijo, cuida de quién buscas consejo. Nada más te pido que cuida de quién busques consejo. Y luego también no tomes decisiones si no sabes qué hacer todavía. La mejor decisión que puedes hacer cuando no sabes qué hacer es no hacer nada. Y yo era como... porque me estaba hablando en contra de lo que yo quería hacer, ¿no? Pero cuando yo llego y Dios me dice paciencia, fue como, ok, me amarro las manos, ¿no? Y nos choca, ¿no? Cuando el Señor dice para, que estamos acostumbrados a órale, resultados, a resolver, a hacer, a actuar, ¿no? Y era como, pero también fue como, pero me prometes que tú lo vas a hacer, pero me prometes que sí va a estar todo bien. Y ahí fue un caminar. También ese despertar en Dios me hizo también, la iglesia a mí me impactó al punto en donde yo quería conocer más de la iglesia. Entonces luego entro a servir. Yo tomo crecer, haz de cuenta, yo llego a finales de agosto de 2018 y yo ya en octubre yo ya estaba de colaboradora en el área de nuevos, recibiendo en la puerta a la gente. Wow. No, pero el integrarme luego en la iglesia me ayudó a crecer en la fe también, porque empecé a ver a Dios obrar, a ese Dios que decían en la Biblia, pero que yo no conocía y que no creía que fuera real. O sea, porque aunque escucharas, es que Dios me habló, yo era como, por favor, ¿en serio? Sí. O sea, no lo creía posible. Ay, es que el Dios de milagros, y es como, ¿y dónde está mi milagro? De hecho, ¿no? sí. Y yo creo que y entiendo cuando pasan estas situaciones, entiendo entre la frustración, la desesperación, el querer que ya, porque tu dolor quieres que se apague. O sea, yo te puedo decir, Mimi, el dolor de esa situación, hoy en día no he conocido otro dolor más grande que ese, hasta hoy. Sí, o sea, fue tan fuerte que hoy en día, que yo recuerdo que clamaba a Dios y le decía, haz que este dolor se quite, haz solo que este dolor se quite, aunque nada se resuelva, solo haz que este dolor se quite. Pero Dios es tan bueno que poco a poco. Y sé que esas palabras de aliento, esas oraciones de mis amigos, mi iglesia, el equipo ya con el que empecé a hacer comunidad, y empecé a ver a Dios a través de ellos, es decir, Dios mío, esta gente, ¿qué onda con ese corazón? O sea, con tanto amor, con tanta gentileza, con tanta nobleza.
¿qué les está pasando? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña que te tienes que defender, ¿no? Yeah. A que si te la hacen, te la pagan. A que si... de hecho, escucho mucho papás decirles a los niños, no, pues que si, es que si te pegan, tú defiéndete. Sí. No, y yo se lo he dicho a mi hijo. Bueno, no, pero es que hay circunstancias y entiendes, ¿no? Sí, claro. Pero ya se vuelve en diario que te lo quedas sembrado y te queda en tu mente, ¿no? Claro, como una verdad. Sí, y no es una eso. verdad. Sí. ¿No? Entonces, en eso yo en enero me bautizo. En enero del 2017 me bautizo. Y fue para mí hermoso. En diciembre a mí la terapeuta me da de alta y en su alta lo que me dijo, para mí fue una revelación de que sí Dios estaba caminando conmigo en medio del desierto. Y me dijo, ya no me necesitas porque tú ya tienes tu ancla y es Dios. Para tu misma terapeuta. Sí, el que ella lo viera en mi proceso, que ella le tocó desde la lidia en el pozo, salir del pozo y cómo fue lavada, sí, cómo fue limpiada. Y yo creo que también para ella fue revelador, ¿no? Yo quiero creer que sí también fue una muestra de Dios obrando en medio del proceso. Y en diciembre del 2018, o sea, no fue mucho tiempo. Ella me dijo, no me necesitas, tú ya tienes tu ancla. Y de hecho por eso me tatué mi ancla. Wow, sí, aquí, wow. porque sí lo tomé como, no me quiero soltar de ti, no me quiero soltar de ti. O sea, para mí, mi vida fue Israel en Egipto, viviendo en esclavitud antes, llena de mentiras, creyendo que era libertad. En el desierto, en ese proceso, Dios cuidándome, Dios mostrándose ante mí, Dios viéndole y conociéndole cara a cara su corazón. Enamorándome. O sea, por eso digo, como cortejándome poco a poco y enamorándome al ver que sí era un Dios de milagros, al ver que sí era un Dios que hace posible lo imposible, que es un Dios que me perdona, ¿no? Mi pasado, pero que me restaura, que me da una vida nueva y que también me da un propósito. Sí, porque eso obviamente en ese año, porque yo entro al instituto en el 2019, o sea, yo luego me metí al instituto. Y fue gracias a mi líder en el módulo. Ella me animó. Yo creo que también vio esa curiosidad, porque le preguntaba todo. Sí. Oye, pero ¿por qué esto? Oye, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Cómo que Dios les habla? ¿Cómo saben que Dios Yo le pregunté, ¿pero cómo saben que Dios es? ¿Cómo no pueden saber si no es un pensamiento? Porque yo, la verdad, dentro del área médica, pues también está en la ciencia en mi mente. Y quieres buscarle raciocinio a todo, quieres darle sentido, lógica a las cosas, y entra. O sea, la lidia racional en muchas ocasiones durante todo este caminar ha entrado. Y decir, pero ¿cómo sé que eres tú? ¿Cómo sé que no viene de mi mente? ¿Cómo sé que no es un anhelo? ¿Cómo sé que no es una emoción? ¿Cómo sé? Y era bien preguntona. Y la chica me dice, métete al instituto. Y yo... ¿Pero de qué trata? Sí, la verdad, el escudo. Ay, la verdad. Ajá, sí. Me dicen, pues mira, sí van a hablar de la palabra, pero ahí vas a poder aprender todo eso, dudas que tú tienes, ahí las vas a entender. Y luego también, a mí, ¿sabes qué me mandó la atención del diplomado? El título Liderazgo. Y yo dije, eso me llama la atención. A ver, y pregunté, ¿de qué se trata? Y ya cuando estaba en el módulo, el staff me dijo, no, pues mira, te capacita para tu vida diaria, te capacita para tu trabajo. ¿Tú a qué te dedicas? No, pues que esto, no, es una herramienta, un recurso para ser una buen líder, pero con fundamento bíblico. Y yo, ¿pero cómo es porque pues no sabía cómo es con fundamento bíblico? No, bueno, pues te vamos a guiar para el entendimiento de la palabra y con eso darte herramientas. Y es como yo dije, suena interesante. Suena interesante porque era algo que no conocía y la verdad algo que tengo y que yo creo que Dios me dio es como esa hambre de aprender. O sea, me gusta aprender y cuando hay algo que me llama la atención es quiero saber de qué se trata y me meto, ¿no? Sí, no, te entiendo, es profundo. Yo también tengo mis temporadas de obsesiones. De cosas. Entonces cuando hay un tema es como investigo, cuando hay a ver qué... Y en el instituto,
ahí fue conocer ya a ese Dios que yo no entendía, Yeah. que yo no comprendía, que todo el mundo hablaba aquí en la iglesia, pero que yo no lo veía tal cual. Aun cuando yo tenía mis lecturas en devocionales, todavía oraciones, orar como tal, no lo hacía. Hacía oraciones repetitivas que te inculcan en la iglesia católica, sí. pero no tal cual un tiempo con Dios, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y recuerdo que un mes antes de entrar al instituto, yo no quería entrar porque yo tenía miedo de que afectara en mi economía, porque pues obviamente no tenía ya esa estabilidad de la otra parte. Claro. Y entró un temor de que como tenía que dejar de trabajar un horario en mi consultorio, sí entró un miedo. Y era un miedo de que, ¿y si con ese tiempo que trabaje no es suficiente para pagar no solo el instituto, sino también casa, pues casa, secretaria, la escuela de mi hijo, sustento, sí. las cuentas que tienes que estar pagando, teléfono, o sea, todo, ¿no? Entonces sí entró un miedo. Y en ese inter era como, yo recuerdo que sí, Dios le dije, pero si tú me quieres ahí, por favor, calma esta ansiedad y por favor tú suple. Tú hazte cargo de eso, pero dame paz. Claro. Porque a veces, pues tú, Dios, hace esto, sí, pero tú estás ansiosa, pídele también que calme tu ansiedad. Claro. Pídele que te dé paz también, que te ayude a sentir gozo, porque yo no sabía cómo. Sí, entonces, pero a la vez yo sé que te digo que era el Espíritu guiándome. Claro. ¿No? Y recuerdo que días antes, en una meditación de un devocional, estaba recostada en el sillón y una voz tangible al oído me dijo, viene la gracia. Ahí conocí al Dios que habla. Ahí sí creí que Dios sí hablaba. Sí. Me levanto del sillón bien asustada, la verdad, y volteé a todos lados y era como... ¿Quién es? ¿Qué fue eso? ¿Qué comí? ¿Qué es eso? Estoy loéndome loca como los de la iglesia. Ya sueno como ellos. Ya soy cristiana ahora sí. Wow. Y mandé mensaje a mi líder. Le dije, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. No sabía que era gracia, mi qué hermoso. No sabía, no entendía el concepto. Y le pregunté, ¿qué significa? Yeah. Y ella me dice, significa esto, Dios te está hablando. Me puse a llorar porque yo no me sentía digna de que Dios me hablara. Era como, ¿cómo te tomas el tiempo de voltear a verme y decirme y hablarme y cuidarme? Entonces empecé a ver ese amor de Dios también a sus hijos, a los que claman a Él. Y hay varios salmos, ¿no?, que hablan de el que clama al Señor podrá ver de Dios, ¿no? Claro, o sea, hay una respuesta. Dios sí responde, Dios sí está. Sí. ¿No? Y ya en el instituto pude conocer que como su fidelidad a mí en el cuidado y en provisión. Porque si tú me preguntas, Lidia, ¿cómo lo hiciste? No sé, pero no fui yo. No fui yo, o sea, fue increíble cómo yo moví mis horarios para un solo horario y la gente se movió. Fue increíble porque yo hice instituto 2 años para hacer el diplomado, porque yo quería hacer el tiempo completo, pero pues no podía porque tenía que trabajar. Entonces, cuando yo moví al siguiente año a la gente al otro horario, la gente se movió. O sea, para mí fue impactante. Y luego en medio del instituto entra pandemia a cerrar el consultorio. Sí. Yo entré en ansiedad, me acuerdo. Sí, fue muy intenso. Una temporada de miedo y había un ambiente de temor también, recuerdo. Pero también agradezco que yo estaba en el instituto, porque también el instituto fue un refugio. Claro. Sí, un refugio en donde el staff, los directores, aquí también es un comercial, métanse al instituto. Sí, ya empieza el próximo ciclo de septiembre. Sí. Los pastores, obediale, cuidándote en todo momento. Cuando surgía algo, yo sabía a quién recurrir y sabía que me iban a dar una palabra de aliento, una palabra de verdad, y no nada más la que yo quería escuchar, sino que sí fuera verdad, que sí fuera basada en un discernimiento y en sabiduría. Sí. ¿No? Entonces, esa confianza que ellos me daban y me inspiraban fue lo que también me dio fuerte para ir confiando en Dios también, conforme en el proceso.
porque cuando viene la pandemia y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? De hecho, todavía me regaño a mí misma, Lidia, porque cuando pasa algo siempre buscas tú qué hacer, en lugar de decir, sí. Dios, ¿qué hago? Eso es algo Pero bien fuerte. también es algo que pues ahí anda trabajándose, ¿no? Pero me Sí. acuerdo que en la pandemia era, me iba a meter de contrato a COVID. Como médico estaban contratando en esa época, estaban pagando ¿En serio? pues un salario, la verdad, bueno, pero sí era 24 por 24, o sea, trabajabas 24 y descansas 24 Sí. y te pagaban como 30,000 pesos mensuales. Y yo decía, con Wow. eso lo hago, con eso pago las cosas, con eso acababa de sacar un préstamo para abrir la farmacia también de área dermatológica, que tenía que estar pagando mensualmente una cantidad, más lo demás. Wow. Entonces, ahí yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? No, Wow, sí, no, sí, sí. tengo cerrado mi fuente de ingreso, que es mi consultorio. No sé cuánto va a durar, porque pues en ese entonces no sabíamos nada de COVID todavía, conforme fue pasando. Y en eso fue, Dios, ¿qué hago? Dime qué hago. O sea, me meto a COVID, porque yo tenía miedo de que COVID también se llevara a mi hijo. Claro. No, Sí, o sea, no, eso fue algo muy intenso. Sí, o sea, a mí y a él, ¿no? Era como, pero, y además, 24 por 24, ¿y mi hijo? Sí. ¿Quién va a estar con él? ¿Quién va? Que también he recibido mucho apoyo del lado de su papá en esa parte, o sea, siempre me ha apoyado en la parte de que, ok, si tú no puedes, no te preocupes, tráelo, ¿no? O la abuelita paterna lo cuida, ¿no? Pero era como, pero lo económico, lo financiero, lo demás, ¿cómo le voy a hacer? Y la única respuesta de Dios que recibí fue, enfócate en mí. Fue lo único que él me contestó. Pero fue como esa sensación de, ok, ¿y lo demás? ¿Y lo demás? Sí. Entonces, como yo estaba en el instituto, yo dije, yo me voy a enfocar en ti, en tu palabra. Estudiando en el instituto, metiéndome, haciendo los estudios que teníamos que hacer y todo, pero tú hazte cargo de esto y cálmame. Calma mi ansiedad, calma mi impaciencia, calma mi desesperación. Y recuerdo que me dijo, te quiero fuerte y te quiero valiente. Y la verdad sí fue como, ay Dios, yo no soy ni fuerte ni valiente, ¿por qué me pides algo que no soy? Wow. No lo tengo, no soy paciente, como ya supiste Dios, entonces ahí la llevo, pero tampoco soy fuerte y tampoco soy valiente, ¿cómo quieres? Esto fue como un añito después, ¿verdad? Sí, de fue todo. ya en pandemia, fue en 2020, entonces ya en ese proceso ya Dios, ya conociendo yo de Dios por el instituto. No, en el instituto empecé a ver su provisión, pero así fuerte fue en pandemia porque no había una manera de cómo explicar cómo sobrevivimos. No, de hecho, todos. La verdad, y solo puedo decir, solo Dios. Dios sembró en los corazones de otras personas para, por ejemplo, su papá fue muy fiel en la aportación financiera para el sustento de Itzae, lo cual ayudó muchísimo. Y también cuando él me dijo, te quiero fuerte, te quiero valiente, yo le dije, ok, hazme, pero ¿qué hago con el dinero del préstamo? Porque no me dio miedo invertirlo, porque dije, no es seguro, es imprudente de mi parte, yo sentía que era imprudente, pero ¿sabes qué? Vino a mi mente el versículo de los talentos. Sí. Por miedo, a producir. que por miedo lo fuera a sembrar en la tierra, o sea, enterrar en la tierra por temor. Claro. Y yo dije, yo no quiero ser el que por temor no lo invierte, el que por temor decide enterrarlo. Yo no quiero ser ese. Dime qué hago. Y recuerdo que Dios me habló a través de mi mamá. Mi mamá un día me dijo, hija, soñé. Y soñé que te decía, inicia con poco, con tu farmacia. Y yo, es Dios. Yo sé que es Dios. Entonces empecé, y sí invertí, aún en medio de la pandemia, aún sabiendo que era imprudente en mi raciocinio. ¿Sí? Pero Dios, ¿no? Siempre están los peros de Dios. Pero Dios fue el que fue. Yo hasta junio ya puedo abrir mi consultorio y tú me dices, ¿y ahí en ese inter cómo? No sé.
Yeah. Pero sí sé que fue Dios. Pagué el instituto a tiempo, pagué el préstamo a tiempo. Obviamente, al no salir ya tanto, pues ya lo poco que te entra lo administras mejor también. Y obviamente, pues te haces administrador, un mejor administrador de eso. Pero ya después, conforme fue pasando, yo fui viendo todo eso. Entonces, sí pude ver a Dios en amor, en provisión, sanándome, restaurándome a mí primero. Y a través de mí, restaurando a mi hijo también. Porque cuando yo caí al pozo, inconscientemente también me lo llevé. Sí. La verdad, en mi emoción, en mi enojo, en mi frustración, en esta falta de paciencia y cómo Dios al restaurarme a mí, yo clamaba a Dios por una restauración de mi matrimonio. Porque sí, ese era mi anhelo, ese era Dios restaurar. Y no está mal, claro, no está mal yo sé que no. Eso. Pero Dios primero quería restaurarme a mí. Eso. Sí. Mira, desde hace rato lo mencionaste, yo quería como, eso tenemos que remarcarlo. Sí. Porque no está mal pedirle a Dios, restaura mi matrimonio. O sea, he visto matrimonios totalmente restaurados. Pero el problema es que no buscamos nuestra restauración. Entonces entramos otra vez a una reconciliación, pero no estamos bien. Como dices tú, el Señor te habló, sé paciente. Y yo sé que era porque necesito arreglar cosas contigo antes de echarte otra vez este paquetote, ¿no? Exacto. Y claro, ora que haya una restauración en tu familia, en tu matrimonio, óralo siempre. Pero también es evaluarte en dónde estás. Exacto. ¿No? Me encanta en la Biblia que Génesis, la primera pregunta que vemos de Dios, le dice a Adán, ¿dónde estás? O sea, Adán estaba escondido, ¿no? Pero yo creo con todo mi corazón que el Señor, si quiere que nombremos el lugar en donde estemos. Me encanta que dices, yo estaba en un pozo. Necesitas reconocer, ponerle palabra, sentido y ser honesta en dónde estás. Así es. ¿Verdad? Porque hay veces que, pues ya nomás con que se restaure, con que el hombre regrese y que ella... ¿Y crees que con eso sí, que dé lo financiero y ese apoyo ahí moral de tenerlo. Exacto. Pero espérate, o sea, no, ¿dónde estás realmente? ¿Dónde estás? Así es. No estás presente en ese matrimonio, estás en un pozo. Amo eso que dijiste ahorita, o sea, primero tuve que ver por mí misma y esto ha sido el año pasado, recuerdo en diciembre que el Señor me dio esta palabra, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida, sé mi camino, sé mi verdad, sé mi vida, y yo oraba, Señor, restaura mi mundo primero. O sea, como iglesia tuvimos una situación muy difícil, en mi familia hubo situaciones muy difíciles. Pero, o sea, antes de orar es a mí, o sea, a mí restáurame. Exacto. Porque si mamá está bien, la familia va a estar bien. Así si mamá está bien, los hijos van a estar bien. Exactamente. Entonces, si tú estás bien, tu matrimonio también va a estar bien. Sí, así y creo que es algo que tenemos que orar. Y quiero animarlas a todas. O sea, que el Señor te hace esta pregunta, ¿dónde estás? Así es. ¿Dónde estás? Sí. Nombra eso, ¿dónde estás? Me encantó que dijiste, era un cochinero, era un desorden, o sea, no ignoraste nada. No. Eso me encanta. No podemos ignorar dónde estamos, porque si lo ignoras, no vas a poder construir. Nehemías, vimos Nehemías el mes pasado, tienes que ver esos escombros, los tienes que ver. Así es. Para entonces empezar a construir. ¿Verdad? Sí, y que ser conscientes de que Dios va a hacer algo nuevo, pero no va a ser igual. De hecho, porque muchas veces, y yo lo pongo porque yo en mi mente yo así lo vi, era como esa pieza de cerámica valiosa que se quebró, ¿no? Sí. Y que en mi desesperación yo quise juntar todas las piezas y quererlas unir, pero yo quería que quedara igual. Es imposible. Y vi que no podía. Y entonces viene ese enojo, esa frustración, esa impaciencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Sí. No, y Dios dice, hey, dámelo. Porque sí fue. Yo, la verdad, sí tuve que entregar a mi Isaac a Dios. ¿Sí? De decirle, toma, si es cierto, yo no puedo. Yo no tengo la capacidad para hacerlo, reconozco que tú sí tienes, pero también soy consciente que igual no va a ser. Y qué bueno
De hecho. Porque si Dios lo va a hacer mejor incluso. Yeah. Y muchas veces lo podemos ver igual con el pueblo de Israel en medio del éxodo, ¿no? O sea, como querían regresar a lo mismo. Y él como, hey, no, Yeah. yo tengo algo mejor. Claro. Yo quiero hacerlo mejor, déjame a mí. Claro, Déjame a mí. Muchas rendirnos, veces Dios fue a claro. hacer eso en mí, ¿no? Déjame a mí. Sí. Y me veo como la niña chiquita queriéndole meter al pastel el dedo antes de tiempo, ¿no? Y es como, hey, no. Claro. La mano, ¿no? Sí, No claro. metas el dedo. Hey, no, deja. ¿Por Yeah. qué Dios tuvo que hacer? Yo entiendo, hay veces que hay que dar pasos de fe, sí, en ciertas Sí. cosas. Claro. Pero hay cosas en las cuales Dios pide de ti, hey, no, Déjame a mí. déjame a mí. Sí. Me y gusta- rendir tu voluntad Yeah. para que se haga y surja la voluntad del Padre Claro. en ti y en tu vida. Sí, siempre me gusta verlo así, cuando el Señor, la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, la piedra se movió Ujú. sola. Ujú. Eso fue Dios. Exactamente. Pero antes, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, sí les pide a ellos, ustedes mueven la piedra. Exactamente. Entonces sí, está este como baile, ¿verdad? En Va a Dios. haber momentos. Va a haber Sí, momentos. así Va a haber es. momentos. Sí. Por lo regular nos encanta hacer cosas y Sí. yo soy así. Ujú. Y el Señor me dice, déjame a mí. Ujú. Déjame a mí. Y algo que yo siempre tengo, esta imagen del Señor, que todo lo que Él lo hace puro, Él lo hace Sí, hermoso, sí. Él lo hace extravagantemente Sí. bien. Sí. Y eso para mí es como, sí, Señor, Ujú. aquí tienes. Sí, yo también Aquí le digo, no, tienes mejor esto. tú, Señor, porque yo no me la Claro, ando regando. aquí tienes, sí. Entonces estaba. Sí, aquí tienes. Y sé que el proceso de restauración también. Creo que esto sí, o sea, tú dices, ay, Señor, restaurame. Pero a ver, ¿estás dispuesta al proceso de restauración? Exactamente, no le Porque no va a huyan ser al fácil. proceso. No le huyan al exactamente. proceso. Dios te va a confrontar, Sí. pero es una confrontación en amor. Exacto. Es decirte, hey, esto no está bien, Ujú. pero mira, aquí hay un Así camino, es. ¿no? Así es. Y te dice, y por ejemplo, a mí algo que Dios me dijo, y fue, nunca vas a estar sola. Ay, 100%. Y eso es 100%. aferrarte a lo que Sí. ya Dios te está diciendo, a las promesas que Él te está dando, a la verdad que te está Sí. dando. Aférrate de ellas y enfoca tu mirada Yeah, en Él, como a mí me claro. lo pidió. No, es como mantén tu mirada en mí, enfócate en mí. Es como, sí, hay mucho caos alrededor, sí, pero yo te voy a cuidar. Sí. Sí, hay muchas cosas. Sí, yo sé que te sientes sola, pero yo estoy contigo. Sí, Sí, ya, yo sé que hay sí. mucho dolor, pero yo te voy a sanar. Sí, yo sé que quieres ya, pero hey, a mi tiempo, porque Claro. también Dios me lo tuvo que decir, a mi tiempo, no al tuyo. A mi Claro. tiempo, porque o sea, Dios, ya pasó mucho tiempo y no veo nada, y no veo Sí. nada. Hey, a Yeah. mi tiempo, no al Claro. tuyo. A mi manera, Claro. no a la tuya. Y es como, Sí, y sabes que eso me encanta que dices, porque, bueno, he estado leyendo de Nehemías, tengo ya ahí como un mes y medio traumada en Nehemías, pero hay una parte en la Biblia donde dice que ya habían construido la mitad de los muros y el pueblo se empezó a cansar, porque veían los escombros y decían, es que todavía falta mucho escombro y son demasiados, Sí, claro. y se empezaron a cansar, A desesperar. a desesperar y a desanimar. Pero, el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué leí este comentario de un pastor que decía, ¿por qué no nada más enfocas. se enfocaron en que había escombros, pero no decir, hay menos? Exacto. Ya hay menos, son Ajá, muchos, pero hay menos de cómo así comenzamos y es, poner así tu mirada es. en la mitad de la muralla que ya habían construido. Ujú. Y esto, así son los procesos de Dios. Exactamente. O sea, obviamente el enemigo va a querer venir y recordarte y mira, sí, Mentiras. sí hubo, no sé, Así es. infidelidad, mira, sí estás sola, sí, cierto. Todavía Sí. hay muchas cosas ahí que el Señor necesita arreglar, todavía hay un poco de escombros, pero ella no son los mismos que No, antes. exactamente. Ya he construido Ya hay un algo. camino Hay recorrido. construido, sí. Entonces también abre tus ojos a ver la mano de Dios sobre tu vida Sí. y agradece. Tú empezaste esta conversación diciendo, gracias a lo que yo pasé, encontré al Señor. Así es. Obviamente Dios no es un Dios que va a decir, te quiero fregar para que No, me no, conozcas. por No, supuesto que no. creo que... Fue consecuencias de mis propias Ajá, decisiones. eso te iba a decir, sí. Así, Y matrimonio así. a veces nos vamos entre las patas de la decisión Sí, de la otra persona, también, ¿verdad? Sé que así soy muy feo, es. pero sí. Pero qué hermoso que el Señor se lo manda atrás de ti. Sí. Y su corazón es, quiero que estés bien. Sí. Aún aunque nosotros la reguemos, Él va a ir atrás de Exactamente. nosotros y decirnos, quiero Ajá. que estés bien. Pero Sí. le sacamos a la confrontación, le sacamos a la sanidad, porque sanidad Sí. no es la cosa más linda. Cuando te corto, o sea, no es una Ajá. herida,
Cuando sana Arde. todavía arde, da comezón, Sí. es incómodo. Así Ay, no, es, ahorita sí, tengo una sí. quemada aquí en mi dedo y es como Sí. que... pero Y a está veces hay que sanando. suturarlo. Exacto. Y duele. Sí, y creo que eso hace Dios. Sí. Necesita limpiar, necesita ir con ese jaboncito, agua y tallarle Tallarle con todo. Pero te va a dejar Muy bien. transformado, Así sano, Y luego restaurado, ¿no? ver, bueno, no sé si hay personas que ahorita están pasando apenas el proceso. Yo sé que es difícil en ese momento verlo, Ya. pero hoy yo puedo ver atrás y yo decir, Ya. wow, Un o paso sea, a la ¿de vez. dónde me ha sacado Dios? Sí. ¿No? Y además, no solo de dónde me ha sacado Dios, hoy puedo ver que ya no se trataba solo de mí. También Ya, se ya, trataba ya. de mi hijo, mi descendencia. Sí. Y también hoy en día yo puedo ver, y también se trata de los demás. Ya, 100%. Hay una parte del Nuevo Testamento que está en Marcos 5:19 y es la historia de cuando Jesús sana al endemoniado. El endemoniado lo quiere seguir, le dice, no, ve a tu casa, ve y diles lo que he hecho por ti. Sí. Esa palabra para mí es algo que ahora ve y diles. Sí. Ahora ve y proclama. Ahora ve y muestra que es verdad este Dios. Así como tú no creías, así como tú pensabas que no era un Dios de milagros, que no hablaba, ve y diles que sí es cierto. Sí es un Dios de amor, sí habla, sí hace milagros. Hoy en día, porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Así, Amén. y no hace diferencia en gente. O sea, no es porque, yo era católica de 35 años, pero bien alejada de Dios. O sea, realmente no tenía una relación. Y aún así, y el proceso de sentirme indigna, también Dios lo sanó. Yeah. También Dios me plantó una identidad como hija en Él. Decir, hey, eres mi hija y es en serio. ¿Sí? Y también eres mi heredera. Y también la salvación es para ti, la gracia. ¿No? Sí. Entonces, todo después, cuando conocí ya de la palabra, todo tuvo sentido. O sea, era como, es cierto, viene la gracia, sí, pues ya sé por qué. Sí. Ahora entiendo por qué, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que es Dios te completo. Sí, definitivamente. Dios te Era completo. lo que me hacía falta. Claro. Eso que yo quería llenar y yo sentía, ¿y qué más tengo que hacer? ¿Y qué más tengo que hacer? Sí, Dios Cuando yo lo hizo. me encuentro con Él cara a cara, eras tú el que me hacía falta. Yeah. Hoy puedo sentir llena en medio del caos. Hoy puedo sentirme en gozo y en paz, aun cuando nada es perfecto, aun cuando todavía hay cosas que me duelen. He perdonado, pero hay heridas nuevas. Y es volver a perdonar y es un día a la vez. Sí, claro. Y es un día a la vez. A veces la sanidad es de todos los días y es de todos los días, pero requiere de permanecer. Sí. Y de ser obediente. Y también de muchas veces rendir tu voluntad y de confiar en fe en quién es Él, quién está contigo. Claro, de que, ¿qué más quieres, no? Sí. Y puede sonar muy repetitivo, frases cristianas, pero cuando lo vives y lo ves y lo tocas, dices, oh, cuán real eres. Sí. Oh, cuán real eres. Una vez leí un pastor que decía, básicamente si lo pierdo todo, estoy bien. Pero dame a Cristo, decía. Dame a Cristo. Y ahí lo tendré todo. Fíjate que todo. Ay, sí, es hermoso. Hay un libro de Beth Moore que se llama La Expedición. Y hay una parte habla cuando Dios les dice que los va a dejar. Y que ellos vayan solos a tomar la tierra, ¿no? Y Moisés les dice, si tú no vas, no nos mandes. Claro. Para mí fue, yo ya sé lo que es vivir sin ti, Dios. Ya sé. Y no quiero. No me gustó, no fue suficiente. Yo no quiero una promesa sin ti. Claro. Yo no quiero el cumplimiento de una promesa sin ti. O sea, podemos anhelar y orar y todo, pero también yo creo que hay que hacer introspección de que, ¿para qué lo quieres? ¿No? Porque es triste cómo el pueblo de Israel, tomando la promesa, se alejó de Dios. Y yo, la verdad, fue un temor. Y sí, sigue siendo, ¿no? O sea, yo no quiero una promesa si me va a alejar de ti. Yo te quiero a ti, te prefiero a ti, te prefiero a ti en mi vida, a que una promesa cumplida que me aleje de ti. Yo no quiero eso. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora sí tengo temor de volver a caer, ¿no? A lo de atrás, a esa vida de esclavo.
esa mente de esclavo también. O sea, porque ya puedo ver que tú eres todo. O sea, contigo es suficiente. Contigo es más que suficiente. La canción de Jesucristo basta para mí era así. Tú bastas. Tú para mí eres suficiente porque en medio de ti puedo sentir paz, puedo sentir gozo, aun cuando afuera no sea perfecto. Y que a lo mejor nunca lo va a hacer. Y de está hecho, bien. Nunca. Solo Jesús. Así es. Solo Jesús. Sí. Y Lidia, gracias por compartirnos esto. No, gracias por en invitarme verdad, y escucharme. Sí, no, en verdad, gracias, porque yo sé que hay muchas mujeres que a lo mejor están pasando esta situación y para ellas en verdad no hay luz ahorita. Pero escucharte a ti, o sea, esta pasión que tienes por el Señor, te dejaste enamorar por Él. Y queremos animar a todas las mujeres que nos escuchan. No, o sea, el Señor le duele, claro, lo que estás pasando. No estás sola en tu dolor, Así ¿verdad? es. Pero sí da el paso de ve y búscate una comunidad de fe. No esperes a que hasta que esté bien voy a servir. Métete. Servir te va a sanar. Sí. Servir te va a restaurar. El ir y servir a otros aún en medio de tu herida, esos otros van a ayudar a que sane tu herida. Búscate una iglesia si no tienes. Busca una iglesia. O sea, busca esa comunidad de fe. Así es. Agarra tu Biblia y empieza a leer. Te recomendamos, empieza con los evangelios. Conoce quién es Jesús. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve a Jesús. Enamórate de la persona de Jesús. Sí. Y ora. Y pídele al Señor, lléname con tu espíritu. Llena, porque en verdad no es, como tú decías, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Esa es la fuerza de Dios para cada una de nosotras. No importa la situación donde estamos. Así es. Lidia, gracias una vez más por estar. Gracias a ti. Odio cada vez que tengo que terminar un episodio porque yo podría seguir hablando. Sé que tienes mucho que todavía, ¿no?, que contar y esta no va a ser la última vez que vas a estar aquí. Yo quiero seguirte invitando y poder seguir conversando. Y gracias por compartir esta herida, ¿verdad? Que a veces da pena o es como que, pero me encanta verte decir, lo quiero hablar porque el Señor ha hecho algo. Y quiero que vean lo que hace el Señor, porque eres testimonio vivo de su poder. Lidia, ¿por qué no oras por cada chica que nos está escuchando? Sí. Y las bendecimos. Sí. Y nos vemos, chicas, el próximo viernes en nuestra conversación. Sí, Padre, gracias, Señor, por esta comunidad de mujeres cautivantes, Señor. Gracias por cada una de las mujeres que hoy nos ven, nos escuchan, Señor. Y gracias, te pedimos, Señor, por cada una de ellas, Señor, que puedan ver a ese Dios, Señor, amoroso, a ese Dios que cuida, que protege, Señor, que provee también, que está al pendiente de cada circunstancia de cada una de nosotras. Te pedimos, mujeres que estén pasando por alguna situación similar, ya sea problemas matrimoniales, ya sea algún problema emocional, Señor, que ellas puedan encontrarte a ti en medio de las circunstancias, Señor, y puedan ver que tú, Señor, tú sí estás al pendiente, que tú estás dándoles la mano, Señor, que tú estás sanándolas, limpiándolas, restaurándolas. Señor, planta en ellas la convicción de que tú eres real, de que tú sí eres un Dios que habla, que eres un Dios de milagros, eres un Dios que hace posible lo imposible, que restaura, que todo lo hace nuevo y lo hace perfecto, porque solo tú, Padre, puedes hacerlo. Te pedimos, Señor, llénalas de tu gozo, de tu paz, que en medio de la tormenta puedan sentir la fortaleza que proviene de ti, que en medio de la tormenta puedan sentir que no van caminando solas, sino van, Señor, en tu cuidado, Señor. Gracias, bendícelas, Padre. Llénalas de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.